Estos últimos meses cualquiera de nosotros hemos podido escuchar tanto en la tele como en la radio como por X, por ejemplo, que muchos de los inmigrantes que llegan en situación irregular a España se llevan una tajada de la mordida. Esto quiere decir en idioma vulgar una paguita. Si quieres saber por fin si esto es verdaderamente verdad o mentira dentro de lo que es el ordenamiento legal en España, quédate en este vídeo porque esto te interesa, así que ¡vamos allá! En los últimos meses han circulado en redes sociales y medios digitales múltiples mensajes que afirman que las personas inmigrantes en situación administrativa irregular podrían cobrar ayudas económicas públicas de forma generalizada en España. Estas afirmaciones suelen presentarse de manera simplificada, parcial o directamente incorrecta, generando confusión y polarización. El objetivo de este vídeo es explicar de forma rigurosa, estructurada y comprensible cuál es la realidad jurídica y administrativa de España, distinguiendo entre los distintos tipos de ayudas existentes y analizando el caso concreto de Navarra, que ha sido el último que ha saltado a la palestra frente al resto de territorios nacionales. Lo primero que tendríamos que tener claro es la diferencia fundamental entre las ayudas sociales básicas versus las prestaciones económicas. Y antes de entrar en ejemplos concretos que ahora os diré, es imprescindible distinguir entre dos categorías claramente diferenciadas: las ayudas y servicios sociales básicos, que serían las prestaciones destinadas a garantizar derechos fundamentales y la atención a situaciones de emergencia o vulnerabilidad. Estas ayudas lo que hacen es que pueden ser accesibles a personas en situación irregular, ya que estas derivan de derechos humanitarios básicos y de normativa estatal y autonómica. Esto incluiría, entre otras cosas, la atención sanitaria de urgencia, escolarización obligatoria de menores, servicios municipales y sociales, propagandas de acogida monetaria como alojamiento temporal o atención básica, o, por ejemplo, ayudas gestionadas por ONGs con financiación pública. Pero aquí me gustaría hacer un pequeño disclaimer porque quiero que quede claro que estas ayudas no consisten en una paga mensual ingresada en la cuenta bancaria, sino que son servicios, apoyos básicos, generalmente temporales. En otra vertiente tendríamos, por ejemplo, las prestaciones económicas periódicas. En otro tipo de vertiente completamente distinta tendríamos las prestaciones económicas periódicas, que son ayudas económicas directas normalmente mensuales destinadas a garantizar un nivel mínimo de ingresos. El ejemplo claro aquí sería el ingreso mínimo vital o las rentas mínimas o rentas garantizadas autonómicas. En este caso sí que existirían requisitos estrictos y la situación administrativa es un elemento clave en la mayoría de estos casos. Si elevamos esto a una situación a nivel estatal, el llamado ingreso mínimo vital, esta sería la principal prestación económica para personas sin recursos. Pero como ya hemos hablado, tiene tres requisitos claves. Tienes que tener una residencia legal en España, una residencia continuada durante el último año y un cumplimiento de límites de ingresos y patrimonio. Una persona en situación administrativa irregular no podría acceder en este caso al IMV o ingreso mínimo vital. Y me gustaría además deciros que este punto es claro y no ofrece margen de interpretación jurídica relevante por parte de ninguna autoridad o comunidad autónoma. Espera, ¿me estás diciendo que llevamos ya casi 3 minutos de vídeo y todavía no te has suscrito? Pues aquí espera, suscríbete aquí abajo, que a ti no te cuesta nada y a mí me ayuda un montón, y acuérdate siempre de darle a la campanita. Y con esto seguimos con el vídeo. En el caso de las rentas mínimas en el papel de las comunidades autónomas, cada comunidad autónoma puede regular su propia prestación de renta mínima o renta garantizada, y esto genera diferencias territoriales relevantes. En términos generales, la mayoría de comunidades exigen una residencia legal en España o un empadronamiento prolongado de residencia efectiva durante uno o varios años. En la práctica, estos requisitos suelen incluir a personas en situación irregular, aunque no siempre de forma explícita. Y aquí es donde nos vemos con el caso de Navarra, porque Navarra en este caso es el ejemplo que más se utiliza en mensajes virales, por lo que conviene analizarlo con precisión. ¿Qué sería cierto en este caso? Navarra cuenta con una renta garantizada. La ley foral 15/2016 no exige expresamente permiso de residencia legal en España, y la cuantía para una persona sola ronda entre los 790 euros mensuales, aumentando según la unidad familiar. Estos datos son correctos y negarlos sería completamente incorrecto y falso. Pero ¿qué se omite normalmente o qué es lo que no nos cuentan dentro de estos hilos de X o estas noticias, que lo único que quieren es que nosotros, como lectores, nos quedemos enganchados viéndolo? Pues en este caso es que el acceso a la renta garantizada no es automático ni sencillo y exige cumplir requisitos muy estrictos. Una residencia efectiva en Navarra generalmente durante al menos de 2 años. Un empadronamiento continuado y acreditado, ausencia de ingresos y patrimonio, haber solicitado previamente otras prestaciones y un seguimiento con controles y revisiones periódicas. O al menos esto es lo que dice la ley. En la práctica, cumplir estos requisitos siendo una persona en situación administrativa irregular es muy difícil, aunque no jurídicamente imposible. ¿Por qué? Porque la normativa de la renta garantizada en Navarra se basa en la ley foral
15/2016 del 11 de noviembre por la que se regulan los derechos a la inclusión social y la renta garantizada. Esta ley es la que regula la prestación autonómica y establece los derechos y requisitos de la renta garantizada en Navarra. Para que os quede claro, la renta garantizada en este caso es una prestación económico básica y periódica destinada a quien no tiene cubiertas sus necesidades básicas y cumple los requisitos previstos en la ley foral. Además de los requisitos que ya hemos hablado, que a lo mejor son un poco más difíciles de cumplimentar, tenemos también requisitos básicos legales establecidos por la ley y la normativa de desarrollo. Teniendo que además tienes que ser mayor de edad, residente en Navarra durante un periodo mínimo previo, carecer de medios suficientes para cubrir necesidades básicas y haber solicitado previamente otras ayudas como IMV y que se te hayan denegado. Sobre el permiso de residencia legal en Navarra, la ley foral no exige tener permiso de residencia legal en España para acceder a la renta garantizada, siendo esto que se considera una novedad introducida por la propia ley autonómica, aunque con los requisitos de residencia efectivamente exigidos. Es decir, el requisito legal obligatorio no es tener permiso de residencia válido, sino haber residido realmente en Navarra durante un tiempo determinado. La narrativa foral establece que para acceder a la renta garantizada hay que acreditar residencia efectiva en Navarra durante un periodo objetivo de unos 2 años en general y unos 6 menores a cargo. Aunque en este caso sí que es verdad que no se exige permiso de residencia legal, por lo menos en Navarra. Esto no es una ayuda autonómica por ser irregular, sino un requisito objetivo que debe cumplirse y acreditarse normalmente como un empadronamiento, entre otras pruebas. En el caso del ingreso mínimo vital, que lo he escuchado muchas veces, es una prestación estatal gestionada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, cuya normativa exige residencia legal y efectiva en España de forma continuada de al menos un año como uno de los requisitos fundamentales para poder cobrarlo. Esto está expresamente establecido en la normativa del ingreso mínimo vital, que regula tanto los requisitos objetivos como la acreditación de la residencia legal en España. En otras palabras, sin residencia legal continuada no se puede acceder tampoco al ingreso mínimo vital en España. Por último, me gustaría hablar un poco de la ley de extranjería, ya que muchos de nosotros y de vosotros seguramente que os liáis cuando leéis cierto tipo de cosas y a lo mejor cierto tipo de información que puede llevaros o induciros a error. En cuanto a las prestaciones de servicio básico dentro de esta ley de extranjería, en su artículo 14.3 de esta misma ley, reconoce que todos los extranjeros, independientemente de su situación administrativa, tienen derecho a servicios y prestaciones sociales básicas, como por ejemplo puede ser la sanidad de urgencias o educación obligatoria. Pero en este caso, lo importante, lo que quiero que entendáis, es que esto no significa que tengan derecho a prestaciones económicas periódicas, como en este caso sería el ingreso mínimo vital o rentas mínimas automáticas regulares. Por lo que no, en este caso no tendríamos una renta simplemente por ser extranjero o un tipo de renta por venir de fuera. Ahora bien, después de haber dicho todo esto, para mí el análisis normativo demuestra que el acceso a ayudas públicas es mucho más complejo y restrictivo de lo que suelen presentar los mensajes virales. No basta solo con estar en España ni con tener ingresos, existen requisitos acumulativos de residencia efectiva, empadronamiento, carencia de recursos, trámites previos y controles administrativos que en la práctica excluyen a la mayoría de las personas que no tienen una situación regularizada. Lo que no quiere decir que excluyan a todas, y dicho esto, que el sistema sea más exigente de lo que muchos creen, no significa que el modelo actual sea correcto o deseable, por lo menos para mí. Desde una posición personal y política clara, no estoy de acuerdo con que una persona que se encuentra en situación administrativa irregular pueda acceder a ayudas económicas financiadas con fondos públicos, aunque la normativa autonómica permita excepciones técnicas o, por ejemplo, indirectas. Considero que las ayudas públicas deben vincularse en un marco mínimo de legalidad, responsabilidad y reciprocidad, sobre todo, sin perjuicio de que el Estado garantice siempre los derechos humanos básicos, por supuesto, y la atención a la emergencia. Confundir ambos planos para mí es algo que ya estoy muy acostumbrado, y confundir estos derechos fundamentales y las prestaciones económicas lo único que hace es contribuir a distorsionar un debate y a erosionar la confianza en el sistema. Por tanto, en este caso el problema no es solo la desinformación sobre los requisitos reales, sino también un debate de fondo que debe abordarse con honestidad. ¿Qué modelo de ayudas públicas queremos? ¿A quién deben dirigirse? ¿Y bajo qué condiciones queremos estas ayudas? Pero siempre hay que tener claro, o por lo menos para mí, que este debate no debe ni puede solventarse ni con titulares alarmistas, ni negando la existencia de normas que efectivamente hoy permiten determinadas situaciones. Y bueno, chicos, esto es algo que yo creo que os puede interesar bastante, sobre todo para mucha gente que tenéis en la cabeza, si las personas que están inmigrando a España, que están recibiendo ayudas, por así decirlo, por la cara. Me gustaría saber, como siempre, qué pensáis aquí abajo en la caja de comentarios, que como siempre os estoy leyendo, y nos vemos la semana que viene con más, así que chao.